La industria aérea es fundamental para el desarrollo económico y social de México, al facilitar el flujo de personas, bienes, servicios y capital. En los primeros 8 meses del año, se transportaron vía aérea 66 millones de pasajeros, 7.3% más que en el mismo periodo de 2017, de los cuales 33,000 fueron en el segmento doméstico. El transporte de pasajeros creció 71% con relación a 2012, y las aerolíneas mexicanas que reinan el mercado son Aeroméxico, Volaris, Interjet y Viva Aerobús. Por su parte, el transporte de carga tuvo un aumento de 14.5% anual, trasladando 592,000 toneladas de carga vía aérea, segmento en el que las aerolíneas mexicanas luchan por tener una mayor participación, pues actualmente transportan el 42% de la carga total. Gracias, bienvenidos al espacio de expansión en ADN 40. Y hoy, como ven, vamos a hablar de un tema muy interesante que ha causado revuelo desde luego, y es la industria aeronáutica. Y para ello hemos invitado a Luis Gerardo Fonseca. Él es el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que básicamente lo que busca es que el sector aéreo tenga una mayor participación en el crecimiento de la economía y desde luego otorgar un transporte con seguridad, eficiencia y calidad. Pues una de las principales preguntas, ¿cómo está creciendo el tráfico aéreo comercial y de carga en México? ¿Cuáles son los retos que enfrenta principalmente? Fíjate que las aerolíneas están pasando, la aviación general mexicana está pasando por uno de los mejores momentos de su historia. Suponemos que la combinación del efecto que tuvo las reformas estructurales y el posicionamiento de México nuevamente como un destino muy atractivo y entre los primeros del mundo, hicieron sinergia con el potencial de crecimiento de las aerolíneas mexicanas, sobre todo las de bajo costo, para que estemos en uno de los mejores momentos. En los últimos 5 años se ha tenido un crecimiento de 59%. En pasajeros, en 5 años. Es el mayor crecimiento tenido en un quinquenio en toda la historia y el mayor en 25 años. Y en carga hemos tenido 32% de crecimiento. Las tasas de crecimiento que estamos teniendo en este año aún son superiores en 2 o 3 veces el Producto Interno Bruto. Entonces estamos ante un escenario de gran crecimiento, de diversificación, de nuevos destinos, de nuevas aerolíneas, en uno de los mejores momentos de la historia de nuestra aviación. Hablamos mucho de la llegada de pasajeros internacionales, pero de los nacionales y sobre todo lo que menciona de carga, ¿qué tanto es este volumen que se está dando precisamente? En el tema de los pasajeros, en México el número de pasajeros que se transporta a nivel nacional o doméstico, es decir, en vuelos dentro de ciudades del país e internacional, es prácticamente el mismo. 45, 50 millones de pasajeros en cada uno de esos dos sectores y los dos están creciendo al mismo ritmo. En el tema internacional están creciendo más las aerolíneas mexicanas por la introducción de las líneas de bajo costo, pero en las aerolíneas, en los vuelos domésticos también se están detonando nuevos vuelos con crecimiento en aeropuertos como Querétaro, como Mérida, como Culiacán, que tienen destinos regionales y satisfacen destinos regionales que antes no se tenían. En la carga, principalmente el crecimiento lo estamos teniendo en la carga internacional, con rutas muy importantes, con un gran volumen de tránsito de mercancías a los grandes hubs de las empresas cargueras, porque el comercio electrónico es uno de los principales detonadores de ese transporte de mercancías. Luego entonces, los que son las rutas a Memphis, a Los Ángeles, a Frankfurt, donde se encuentran los grandes hubs de DHL, de UPS, de las grandes empresas de mensajería y paquetería, son los que están detonando el crecimiento en carga aérea. Claro. ¿Cuál es este crecimiento? Se está dando desde luego por la mayor comercialización de productos, como bien señala, con los acuerdos que ha tenido México, evidentemente con el crecimiento del comercio con Estados Unidos. Pero ¿qué tanto ha crecido la infraestructura para poder atender precisamente a todas estas necesidades y este crecimiento de más de 50%? Y eso que comentas es muy importante porque todos estamos familiarizados con el tema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero que mantiene una participación de cerca de la tercera parte en el transporte de pasajeros y del 55% en la carga. Enorme y muy importante, pero que se mantiene constante desde hace muchos años. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento también se está dando en el resto de la infraestructura aeroportuaria. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? A que en esta administración los programas maestros de desarrollo de los grupos aeroportuarios han tenido que comprometer inversiones muy superiores a las que se realizaron en periodos anteriores para poder tener infraestructura que pueda atender esos crecimientos. De esa manera, en esta administración o en estos últimos 5 años, se han inaugurado
nuevas terminales, la Terminal 3, la Terminal 4 de Cancún, 2 nuevas terminales, la Terminal Nueva de Acapulco, modernizaciones en Monterrey, en Tijuana con el Paso Express a San Diego, Mérida, Veracruz. Cerca de 28 aeropuertos concesionados han tenido ampliaciones importantes a fin de que toda la infraestructura aeroportuaria de nuestro país pueda dar servicios competitivos y eficientes a ese mayor demanda. Ahora, en el aeropuerto de la Ciudad de México están estas propuestas de que posiblemente habrá consulta y demás para ver si Santa Lucía, el aeropuerto militar, la base militar, y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, puedan operar alternativamente. Actualmente pues tienen operaciones alternas por la parte militar y desde luego la comercial y de carga, pero ¿qué conflicto se genera el poder tener operaciones simultáneas comerciales en estos dos aeropuertos? El tema de la convivencia entre los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México es un tema aeronáutico y es un tema que se deriva también de la ubicación y de las características donde está la Ciudad de México. Aterrizar en un aeropuerto es un tema de precisión. Claro. No se trata de poder llegar y en una trayectoria descendente aterrizar poquito antes o poquito después. No, tiene que ser en el punto que permita que después de tocar tierra pueda desacelerar de manera segura la aeronave y en un ángulo de descenso que permita que los pasajeros pues, puedan tener de manera segura y confortable esa operación. Eso te implica que hay una trayectoria y solo una la que podemos tener. La Ciudad de México está en un valle que es como una olla, rodeados de montañas, y lo que implica es que el único paso que hay para llegar hacia el Valle de México es desde el norte por los patrones de viento. Entonces, la ruta que todos más o menos estamos familiarizados de que vienen por el norte las aeronaves, dan una vuelta, ¿no?, por el rumbo ahí de Chapultepec y toda esa parte para orientarse a la ciudad. Esa es la ruta que les permite aterrizar. Sí. El problema con Santa Lucía es que ellos sí, en la trayectoria que tiene, sí alcanzan a descender desde las montañas, pero es una trayectoria que se atraviesa con la que va a la Ciudad de México. Okay. Y a una distancia que son menos de 1000 pies, que son 300 y tantos metros, que es el límite máximo o de seguridad que se establece, porque puede sonar 300 metros mucho, pero cuando una aeronave se va desplazando a 600, 800 kilómetros por hora, no es nada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que lo que hay que poner es una especie de semáforo, que cuando va a pasar una aeronave a Santa Lucía, hay que esperar que pase, que se disipe la turbulencia que genera en el aire y entonces permitir el paso de otro que vaya a la Ciudad de México. Eso es lo que se tiene que hacer cada vez que sale un avión de Santa Lucía. Entonces, lo que pasa de mantenerlas de manera simultánea implicaría una mayor separación entre los aviones para permitir ese cruce seguro y eso llevaría a disminuir el número de operaciones. Y ese es un tema que se tendría que resolver, puesto que en las condiciones actuales implicaría que los dos aeropuertos tendrían el mismo número de operaciones que hoy tenemos y no tendríamos una ganancia. Ese es un tema técnico que tendría que resolver. En esa parte técnica no se resolvería la situación, es decir, los dos aeropuertos estarían saturados de cualquier forma o con menos operaciones. El problema de capacidad no estaría resuelto a menos que se encuentre una solución para ese tema aeronáutico. Ya. En la parte de seguridad, evidentemente si se tienen que reducir las operaciones es por seguridad, ¿no? Podrían chocar los aviones, pero entonces esta ubicación, esta parte técnica, ¿ustedes ya la han visto con el nuevo gobierno, con el próximo gobierno? Los estudios para las dos ubicaciones se han realizado ya desde hace muchos años, cuando se consideraron todas las alternativas, Pachuca, todas las alternativas que en su momento se evaluaron para decidir la ubicación actual en Texcoco. Todos estos análisis, todos estos estudios han sido ya compartidos con el equipo de transición. Y el hecho de también tener a Santa Lucía, ¿qué significaría, por ejemplo, para las aerolíneas? El hecho de tener Ciudad de México y Santa Lucía. Es decir, ¿habría vuelos internacionales de un lado, vuelos nacionales domésticos del otro? Tendría que encontrarse un modelo operativo que permitiera a las aerolíneas no duplicar sus recursos. Porque una de las ventajas que tiene el modelo de hub que se está siguiendo para el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de México es precisamente que en una sola terminal, con tiempos de conexión muy rápido, las aerolíneas puedan operar hacia cualquier
lado del mundo, concentrando su operación, su personal en una sola instalación. El tener que tener instalaciones en 2 aeropuertos, las aerolíneas han señalado que les implica incrementos de costos y que seguramente pudiese llegar a afectar su Y competitividad. para el pasajero es muy incómodo, es como los aeropuertos de Buenos Aires. Pues tendría que encontrarse el mecanismo para hacer un traslado en caso de que lleve, pues, lo cual llevaría pues, a que efectivamente las rutas, el modelo operativo también es algo que tendría que diseñarse para poder empezar un modelo así de 2 aeropuertos. Claro. De la seguridad, evidentemente con mayores operaciones, etcétera, pues la seguridad supongo que tiene un gran reto. Y hemos visto en los últimos meses varios percances, 2 muy graves de aeronaves mexicanas. ¿Qué tanto se está haciendo y cómo se va a resolver en el futuro el hecho de que pues, se puede impedir estos accidentes que han sido pues, verdaderamente escandalosos? Sí, claro. Mira, las aerolíneas que son las directamente quienes prestan el servicio, todos los que participan en la industria, incluso las autoridades, están en un esfuerzo permanente, no solo en México, a nivel mundial, por mejorar las condiciones de seguridad operacional en la aviación. En ese sentido, en México, la política se ha orientado en 3 pilares. El primero, la aeronave. Toda aeronave en México, para poder volar, debe contar con un certificado de matrícula vigente que establece quién es el dueño y cuáles son los servicios que puede prestar esa aeronave. Segundo, un certificado de aeronavegabilidad que se renueva cada 2 años, que garantiza que en el momento de la revisión haya elementos que certifiquen que esa nave está en condiciones de operar. Y tercero, su póliza de seguros. Lo anterior, independientemente de que todos los manuales de operación de las aerolíneas llevan a la verificación de las mismas, incluso lo que algunos de nosotros ya hemos visto, un piloto que tiene la obligación de inspeccionar la aeronave antes de efectuar un vuelo. Esa es una parte. Por otro, el tema de la tripulación. La tripulación, todos los que participan, no solo los pilotos y copilotos, sino las sobrecargos, el personal de tierra, el personal de mantenimiento, incluso el personal de capacitación, tiene que tener una certificación, tiene que tener una licencia expedida por la autoridad que acredita o que vigila que tenga las competencias necesarias para desarrollar la función y un certificado de aptitud psicofísica emitido por una autoridad competente que también diga que está en condiciones de poder llevar a cabo la operación. Y un tercer elemento, que es el más importante también, es el relativo a la operación. Se trata de que todas las operaciones de apoyo para un vuelo deben llevarse a cabo en condiciones que garantice la seguridad. Y en ese sentido, en México ya se llevaban a cabo 2 reformas legales muy importantes, una en el 2015 que señala la necesidad de que todos los operadores deben tener un sistema certificado conforme a estándares internacionales para detectar, mitigar y controlar los riesgos de la seguridad operacional. En ese sentido ya tenemos avances importantes, ya tenemos aerolíneas, talleres, taxis aéreos que están certificándose conforme a los estándares que establece la OASI, que establece la IATA, de tal manera que a nivel internacional todos los criterios están unificados y nuestros actores están yendo hacia allá. Todo eso ha dado como resultado que tengamos una mejor seguridad. Eso no quiere decir que esté exento de eventos como los que sucedieron desafortunadamente y que llevan de inmediato a tomar medidas, tanto de manera independiente de las causas del accidente, como las que se deriven de las causas que determinen en su momento los encargados de investigar los accidentes. Claro, tenemos un minuto nada más, lamentablemente. ¿Cuándo tendremos los resultados finalmente de estas investigaciones? Y evidentemente, ¿qué puede hacerse para mejorarlo? Sí, claro. Mira, en el caso del accidente de Durango, se emitió, como ustedes ya conocen, el 5 de septiembre un informe preliminar de la comisión investigadora. Estamos con el compromiso y trabajando a marchas forzadas de poder llegar a tener un resultado antes de que concluya la administración en noviembre y esperemos así lograrlo. En el caso del accidente de Cuba, tenemos contacto con el Instituto de Aeronáutica Civil cubano, que es quien lleva la investigación. No tenemos determinada todavía una fecha para cuándo vaya a estar el resultado, pero en esos 2 dictámenes, hablando del caso de Durango, que es el que estamos con una fecha más cierta de cuándo podremos tener, va a incluir dentro de sus conclusiones aquellas medidas para evitar que en lo sucesivo, si hay factores que contribuyeron a la ocurrencia del accidente, se vuelvan a repetir, porque eso es lo importante en un accidente. Tener medidas que nos ayuden a que en el futuro no sea, y que hoy como hoy, aeronaves mejor construidas, tripulaciones mejor preparadas, y pasajeros con mayor conciencia de la seguridad lograron que en este caso no tuviéramos víctimas que lamentar en un accidente como este. Ingeniero, le agradezco muchísimo su participación. Al contrario, muchísimas gracias a ti.
Y les agradecemos su presencia en Expansión en ADN 40. Los esperamos en otra ocasión. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter de información todos los días en expansión.mx.